Inicialmente, el término xenobiótico estaba limitado a compuestos químicos sintetizados por el hombre, constituidos por determinados elementos o grupos estructurales y que fueron detectados con posterioridad en los sistemas naturales. Todo cambio significativo en la composición o condiciones normales de un medio constituye una forma de contaminación. Tales cambios afectan al recurso en sí o a su uso para un fin determinado, y los agentes que lo provocan pueden ser químicos, físicos y biológicos. Con respecto a lo que serían contaminantes químicos, pueden ser inorgánicos, generalmente sales, u orgánicos derivados de moléculas inicialmente formadas por carbono e hidrógeno, por ejemplo hidrocarburo. También tendríamos la presencia de pesticidas, en ejemplo en suelos y aguas. A su vez, tanto unas como otras pueden reconocer un origen natural, por ejemplo el flúor, el vanadio o el arsénico en aguas subterráneas en varias provincias del país. Producto de degradación biológica que incluyen desde detritos hasta metano en condiciones anaeróbicas o en la mayoría de los casos el resultado de la actividad del hombre. El origen antropogénico, que serían metales pesados provenientes de la minería, metalurgia, residuos domiciliarios o agropecuarios. Los contaminantes físicos incluyen variaciones repentinas en la temperatura, también la incorporación de isótopos radiactivos, vuelcos de agua de refrigeración en general y de reacciones nucleares en particular. También tendríamos en este tipo de contaminante físico la radiación electromagnética y el efecto del sonido. En ciertas zonas de grandes ciudades se manifiesta una sobrecarga de información gráfica que sería una contaminación visual. La contaminación biológica puede ser muy variada, desde las parasitosis endémicas en zonas pantanosas, en embalses o en cuerpos de agua con aporte de desechos domiciliarios, hasta las denominadas mareas rojas, producidas por el crecimiento poblacional de determinados grupos de algas. La toxicología es una ciencia que identifica, estudia y describe la dosis, la naturaleza, la incidencia, la severidad, la reversibilidad y, generalmente, los mecanismos de los efectos tóxicos que producen los xenobióticos que dañan a los seres humanos. Además, estudia los efectos nocivos de los agentes químicos, biológicos y de los agentes físicos en los sistemas biológicos, y que establece, además, la magnitud del daño en función de la exposición de los organismos vivos a previos agentes, buscando a su vez identificar, prevenir, tratar las enfermedades derivadas de dichos efectos. Actualmente, la toxicología alcanza diversos ámbitos: laboral, ambiental, regulatorios, adicciones y emergencias de diversa índole por contacto con medicamentos, plantas, animales, insectos y sustancias químicas en general. Se define como efecto tóxico o respuesta tóxica a cualquier desviación del funcionamiento normal del organismo que ha sido producida por la exposición a una sustancia tóxica. Una sustancia se denomina tóxica cuando al entrar en contacto con el organismo produce un efecto perjudicial para el mismo, siendo peligrosa para la salud o la vida. Esto está íntimamente relacionado a la dosis de la misma, así una sustancia puede ser inocua a una cierta dosis y tóxica a otra. La ruta de exposición es la vía de exposición, que es el mecanismo por medio del cual el tóxico entra en el organismo. En el caso de exposiciones ambientales, las vías de exposición son ingestión, inhalación y contacto cutáneo. La selección de cuáles vías se deben de estudiar depende de los medios en los que se encuentre el tóxico en el punto de contacto. Si se encuentra en el agua potable, en los alimentos o en el suelo, la vía de exposición será la ingestión. Si se encuentra en el aire, sea como gas, vapor o partículas suspendidas, el ingreso será por vía respiratoria, inhalación. Y si se encuentra en el agua o aire ambiente que entra en contacto con la piel, el ingreso será por vía cutánea. La toxicocinética es el proceso de transporte y transformaciones que experimenta un tóxico desde lugares de contacto hasta los sitios blanco y de almacenamiento. Consta de 4 etapas: absorción, distribución, metabolismo y excreción. Involucra el estudio cuantitativo de los procesos que experimenta,
en función del tiempo, un xenobiótico en un organismo vivo. También al estudio de las velocidades de cambio de la concentración de las especies tóxicas dentro del organismo, busca los efectos de la exposición y predecir el riesgo y la tolerancia. En la figura se ilustra las vías de exposición de un tóxico proveniente del medio ambiente, en la cual es absorbido y pasando a la sangre para distribuirse finalmente y ejercer su acción tóxica. Se denomina tóxico-dinámica a la tercera fase de la acción tóxica de las sustancias químicas y se refiere al modo de acción o mecanismo de interacción molecular de la sustancia original o de sus metabolitos, con los sistemas biológicos del huésped a partir de los cuales se producen efectos tóxicos. En forma general se refiere al mecanismo de acción tóxica. Su objetivo esencial es definir el mecanismo de acción tóxica, es decir, describir la lesión inicial, efecto crítico, responsable de alteraciones bioquímicas y funcionales que se presentan en la historia natural de la intoxicación. Información útil en diversos campos de aplicación de la toxicología para el desarrollo de procedimientos de prevención, detección precoz, diagnóstico y tratamiento de intoxicaciones. La mayor parte de la información cuantitativa relacionada con la toxicidad de sustancias se obtiene de experimentos realizados mediante la administración de dosis de las sustancias a los animales, aunque recientemente se han utilizado ensayos sobre ciertas bacterias para determinar si una sustancia es probablemente cancerígena o no. En vista de las consideraciones prácticas, como el costo y el tiempo, la mayoría de los experimentos involucran el desarrollo de episodios de toxicidad aguda en lugar de crónica, incluso aunque sea esta última la que habitualmente sea de interés principal en ciencias ambientales. La dosis de sustancia administrada en ensayos toxicológicos se expresa habitualmente en miligramos por unidad de peso del animal sobre el que se ha realizado el ensayo, usualmente expresado en kilogramos. Es necesario referir la dosis por el peso del cuerpo porque la toxicidad de una cantidad determinada de sustancia disminuye habitualmente a medida que crece el tamaño del individuo. También se supone que los valores de toxicidad obtenidos en los ensayos con animales son transferibles aproximadamente a los seres humanos cuando se tienen en cuenta las diferencias en el peso del cuerpo. Normalmente la toxicidad de una sustancia aumenta al aumentar la dosis, aunque se conocen algunas excepciones. Los individuos difieren significativamente en su susceptibilidad a un compuesto químico dado. Algunos responden a dosis muy bajas, mientras que otros necesitan dosis mucho más altas antes que reacciones. Es por esta razón que los científicos han creado las relaciones dosis-respuesta para sustancias tóxicas, incluyendo los agentes ambientales. En la figura se muestra una curva típica dosis-respuesta para una toxicidad aguda. La dosis se representa en el eje X, mientras que el porcentaje de animales ensayados que manifiestan el efecto medido, por ejemplo muerte, al administrar una dosis particular, se muestra en el eje Y. Así, en el ejemplo que se observa también en la figura, alrededor de un 60% de los animales ensayados estuvieron afectados por una dosis de alrededor de 4 miligramos por kilogramo. Debe destacarse que el rango de dosis en estas gráficas a menudo excede en un orden de magnitud. Además, los efectos de los niveles inferiores de escala de concentración son a menudo importantes en la toma de decisiones ambientales, de manera de que no se pueden percibir claramente con escalas lineales. Como consecuencia de ello, en la representación dosis-respuesta se utilizan a menudo la escala logarítmica para las dosis. La mayoría de las veces el efecto respuesta en los ensayos con animales que se utiliza para construir curvas dosis-respuesta es la muerte. La dosis que prueba ser letal para el 50% de la población de animales ensayados se denomina LD50 de la sustancia. Su determinación a partir de la curva dosis-respuesta se ilustra por medio de las líneas a trazos. Cuanto menor sea el valor de LD50, más tóxico es el compuesto químico, ya que se requiere menos cantidad para afectar al animal. Un compuesto químico, mucho menos tóxico que el que está ilustrado en la figura, tendría una curva desplazada a la derecha de la curva que se muestra. En muchas referencias técnicas se dan valores de LOD50 que corresponden a la dosis letal oral,
cuando el compuesto químico ha sido administrado oralmente a los animales ensayados en lugar de su administración a través de la piel o por otros medios. En las curvas dosis-respuesta para algunas sustancias existe una dosis por debajo de la cual no están afectados los animales. A este nivel se lo denomina umbral y está representado en la figura. El valor más alto de la dosis para la que no se aprecian efectos se encuentra un poco por debajo del umbral y se denomina nivel de efecto no observables. Si bien algunas veces se usan indistintamente los dos términos, es difícil determinar el nivel umbral o el nivel de efectos no observables, ya que puede pasar que en estudios que impliquen a pocos animales, algunos efectos a baja dosis no se perciban. La ingesta diaria admisible, también denominada dosis diaria admisible, la Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación la utilizan para plaguicidas y los aditivos. Este índice se utiliza para definir la dosis de un producto que puede ser ingerida cada día por un individuo durante toda su vida sin riesgo para la salud. Esta cantidad se expresa en miligramos por kilogramo peso corporal al día y suele fijarse a partir de ensayos experimentales con animales sobre la toxicidad aguda y crónica, a partir de determinados efectos. El principal mensaje de la IDA es que no existe un riesgo importante cuando el producto químico se ingiere a niveles similares o inferiores a esa IDA. La dosis de referencia hace referencia a la concentración o dosis por unidad de peso corporal y día que es probable que no presente un riesgo apreciable para la población, incluidos los sectores más sensibles. Esto está establecido por la Agencia de Protección Ambiental estadounidense, EPA. El nivel sin efecto adverso observado representa la dosis más alta que no produce un efecto tóxico. Para establecer este nivel se necesitan múltiples dosis, una población amplia e información complementaria para garantizar que la ausencia de respuesta no es un mero fenómeno estadístico. Esta cantidad se realiza con animales y como estas pruebas no se pueden extrapolar en forma exacta a las personas, se aplica un factor de corrección, que sería el de seguridad, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud y la FAO. Este factor se suele establecer en la centésima parte de la dosis sin efecto, tras considerar que una persona puede ser 100 veces más susceptible a una sustancia potencialmente tóxica. Se evalúa la exposición a fin de identificar a la población afectada y, si es posible, calcular la cantidad, la frecuencia, el periodo de tiempo y la ruta de exposición. La exposición se presenta cuando hay un contacto entre un punto del humano y del medio ambiente con un contaminante específico durante un periodo determinado de tiempo. La exposición se expresa en unidades de concentración por tiempo. Los factores a considerar cuando se evalúa la exposición incluyen información general para cada sustancia química, fuentes, transporte y transformación, concentraciones medidas o calculadas, población humanas expuestas, análisis integrado de la exposición. Las dosis subletales de la mayoría de las sustancias tóxicas se eliminan del sistema de un organismo. Si no hay un efecto persistente de la exposición, se dice que ésta es reversible, mientras que si el efecto es permanente, la exposición es irreversible. Los efectos irreversibles de la exposición permanecen después de que la sustancia tóxica se elimina del organismo. En la figura se muestran los efectos de respuestas a sustancias tóxicas. En esta figura aparecen, en la curva dosis-respuesta, conceptos como hipersensibilidad e hiposensibilidad, las cuales se refieren a la sensibilidad que los individuos presentan ante una sustancia tóxica. Las sustancias xenobióticas son aquellas que son extrañas a un sistema vivo, mientras que las que existen naturalmente en un sistema biológico son las llamadas endógenas. Los niveles de sustancias endógenas normalmente deben caer dentro de un rango de concentración particular
para que los procesos metabólicos ocurran normalmente. Niveles inferiores a un intervalo normal pueden producir una respuesta de deficiencia o aún la muerte, y pueden ocurrir efectos adversos por encima del intervalo normal. La biotransformación de productos xenobióticos pasan por transformaciones metabólicas en nuestro cuerpo. Si una sustancia no es eliminada, ésta puede alcanzar un nivel tóxico, es decir, existe una bioacumulación. Una característica de los compuestos xenobióticos es que estos son no polares y en la mayoría liposolubles. Los compuestos hidrosolubles y polares se excretan directamente de nuestro organismo debido a que no son absorbidos y siendo expulsado del mismo por la orina, el sudor y la materia fecal. El propósito de la biotransformación es aumentar la polaridad y hacerlos hidrosolubles para facilitar su salida del organismo mediante reacciones metabólicas. El proceso de biotransformación se lleva a cabo en dos fases. En la primera fase existen reacciones como oxidación, reducción e hidrólisis, donde su objetivo principal es reducir la liposolubilidad del compuesto, añadiendo grupos funcionales para transformarlo en polar. Con respecto a la fase 2, las reacciones que se presentan son de conjugación, donde tenemos la glucuronidación, la acetilación, la glutatión y sulfatación, donde varios cofactores reaccionan con los grupos funcionales añadidos en la fase 1, estos se conjugan con varios grupos químicos como son el acetil, el sulfato, el glutatión, entre otros grupos reactivos. La fase 2 resulta en que los compuestos que se vuelven hidrosolubles para facilitar su excreción. Recordemos que la fase toxicocinética se refiere a las características en la trayectoria, transformación, transporte del tóxico en el organismo, desde su ingreso hasta su eliminación. Las mediciones toxicocinéticas que determinan la gravedad de la toxicidad son duración y concentración de la sustancia en el lugar de entrada, velocidad de absorción y cantidad que se puede absorber, distribución en el cuerpo y concentración en lugares concretos, eficacia metabólica y naturaleza de los metabolitos, capacidad de la sustancia o sus metabolitos de traspasar las membranas de las células y entrar en contacto con componentes específicos de las mismas, por ejemplo ADN, cantidad y duración de almacenamiento de la sustancia o sus metabolitos en los tejidos corporales, relación y lugares de excreción. La fase dinámica involucra la interacción entre las moléculas de los tóxicos y los sitios específicos de acción, los receptores. La unión del tóxico con el receptor da lugar a una nueva molécula a partir de la cual se origina el estímulo que produce el efecto tóxico en el órgano o célula efectora. Tenemos en cuenta que en esta fase es compleja y variada, por lo que su descripción va más allá de los fines de lo que se describe en esta diapositiva. Lo que sí podemos indicar que se producen, por ejemplo, inhibición enzimática, síntesis letal, remoción de metales esenciales para la acción enzimática, inhibición de la transferencia de oxígeno, mecanismos misceláneos, como también podemos citar lo que sería mal funcionamiento de biosíntesis de proteínas, disrupción del metabolismo de lípidos, disrupción en el metabolismo de hidratos de carbono, etc. Con respecto a la parte toxicológica en el medio ambiente, estos compuestos se han asociado con un impacto medioambiental significativo en una amplia gama de especies y prácticamente en todos los niveles tróficos. Los efectos agudos de la intoxicación por estos compuestos orgánicos persistentes han sido bien examinados y los efectos adversos se asociaron con la exposición crónica a bajo nivel en el medio ambiente. La larga vida media biológica de estos compuestos en organismos vivos facilita la acumulación de pequeñas concentraciones de unidades durante largos periodos de tiempo. Para algunos compuestos existen pruebas experimentales de que las exposiciones acumuladas de bajo nivel pueden estar asociados con efectos crónicos no letales. Los estudios demostraron que la difusión inmune es causa
de aumento de la mortalidad entre los mamíferos marinos y también demostró que es el consumo de dietas contaminadas con estos compuestos orgánicos persistentes pueden conducir a deficiencias de tiroides, susceptibilidad a infecciones microbianas y trastornos reproductivos en mamíferos marinos. También se ha inducido a una inmunodeficiencia en una variedad de especies de vida silvestre por estos compuestos, como tenemos los PCB, el cordano, el toxafeno, el DDT, etc. Con respecto a la salud humana, estudios científicos sugieren que algunos compuestos orgánicos persistentes tienen el potencial de causar efectos adversos significativos a la salud humana, a nivel local, regional y global, a través del transporte de largo alcance. Para algunos compuestos orgánicos persistentes, la exposición ocupacional y accidental de alto nivel presentan un gran riesgo para los trabajadores, especialmente en países en desarrollo, donde el uso de estos compuestos en la agricultura resulta en un gran número de muertes. La exposición de los trabajadores a los compuestos orgánicos persistentes durante la gestión de residuos es una fuente importante de riesgo ocupacional en muchos países. La exposición a corto plazo a concentraciones elevadas de ciertos compuestos resulta en enfermedad y muerte. Por ejemplo, un estudio en Filipinas mostró que en 1990 el endosulfán se convirtió en el principal causa de envenenamiento agudo relacionado con pesticidas entre los agricultores. También los primeros informes de exposición a estos compuestos relacionados con el impacto en la salud humana incluyen un episodio de intoxicación por alimentos con HCV en el sudoeste de Turquía, causando la muerte del 90% de los afectados, y en otra exposición, cirrosis hepática, porfiria y trastornos neurológicos. Es difícil establecer las pruebas científicas que demuestren un vínculo entre la exposición crónica a las concentraciones subletales de estos compuestos orgánicos persistentes y a la salud, debido a que se producen como resultado del transporte de largo alcance. Los estudios de laboratorio proporcionan evidencia sobre que ciertos compuestos químicos organoclorados, dioxinas y furanos, pueden tener efectos cancerígenos y actuar como promotores de tumores. Como hemos visto anteriormente, el cuerpo dispone de una serie de mecanismos para eliminar sustancias químicas extrañas, que serían las xenobióticas. Una de las más importantes es la hidroxilación de los compuestos orgánicos lipofílicos. Un ejemplo de esto lo constituye el benzantraceno, en la cual el grupo hidroxilo no solo confiere al compuesto una mayor solubilidad, sino que actúa como punto de unión para otros grupos hidrofílicos, como el sulfato glucurónico, el cual aumenta la solubilidad del compuesto en agua, lo que facilita su excreción por el riñón. La hidroxilación se produce por la introducción de uno de los átomos de oxígeno, del oxígeno en el enlace carbono-hidrógeno. El oxígeno restante se reduce a agua, suministrando 2 electrones a cualquier reductor biológico.